Y sin más, comenzamos. La idea que habíamos pensado es hacer primero cada uno de nosotros una intervención no demasiado extensa, unos 5 o 10 minutos, y después realizar más bien una conversación entre nosotros y después también dar un paso para posibles preguntas o intervenciones del público. Entonces, José Luis, si quieres comenzar. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, querido presidente del Círculo, querido director. Y por supuesto, querida Clara, que has llevado esto y que has organizado esto de la mejor manera posible, ¿no? Y yo me siento muy feliz de estar esta tarde aquí. Primero porque estoy de sabático, entonces tengo como una especie de mono de hablar. En casa estoy en silencio y concentrado, ¿no? Así que me siento muy feliz. Y segundo, también por volver a ver a Juan Mayorga, ¿no? Que no lo había vuelto a ver desde nuestros años del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuando él realizaba la tesis. Yo estaba allí haciendo una cosa sobre Weimar. Y recuerdo con mucho agrado, ¿no? su presencia, una presencia que cohibía, ¿no? Porque deben saber ustedes que mientras hablaba y daba la conferencia o exponía su tesis o escuchaba a la gente, siempre estaba dibujando a los que estaban por allí, ¿no? Y efectivamente siempre quedaba la inquietud, ¿no? Si estaba uno poniendo la buena parte de su cara, la mala, cómo te estaba cogiendo. Y bueno, recuerdo, ¿no? Con mucho cariño aquellos días y aquellos tiempos, y desde entonces no lo había vuelto a ver, y así que me alegro mucho de volver a verlo. Dicho esto, me gustaría afirmar rotundamente que estamos ante un libro de una magnitud insondable, abismática, verdaderamente un libro en el que se refugia el arcanum de Europa y el arcanum del mundo. Un libro escrito en una larga noche, en una fuga terrible, ¿no? de perseguido, ¿no? Así se presenta él, como un animal, ¿no? Permanentemente buscado, ¿no? Para el sacrificio, así se presenta él, ¿no? Y que, sin embargo, quiere dar un testimonio preciso de las cosas que han ocurrido, de tal manera que haya sido posible que Alemania entrara en el periodo terrible de 1933 a 1945. Lo que este libro quiere mostrar, quiere explicar, quiere autoexplicarse, es justamente qué es lo que ha tenido que pasar para que el régimen nazi esté en condiciones de imponerse y esté en condiciones de triunfar, ¿no? Y lo hace desde una perspectiva que yo caracterizo como epimeteica, ¿no? Nuestra civilización, sobre todo la civilización del siglo XIX, desde Goethe, identifica en Prometeo su gran héroe, ¿no? El Prometeo que trae el progreso, que trae la rebelión contra los dioses, que trae la vida de la inmanencia, que trae la creatividad, ¿no? Acordaos de este gran momento en que Goethe escribe este poema, ¿no? De una rebelión edípica en el sentido específicamente metafísico, edípica no solo contra el padre real, ¿no? Que también, sino edípica contra la paternidad de toda la tradición específicamente cristiana, ¿no? La rebelión contra el padre es la rebelión también teológica contra el padre, y reivindica, ¿no? La creatividad, la productividad, la poesía, ciertamente, ¿no? Smith hace balance de la época prometeica, de una época que él caracteriza, ¿no? Como la gran cementera
de Berlín, ¿no? En un pasaje de 1900, un pasaje que rememora su vinculación a la ciudad de Berlín en 1907, ¿no? Y por eso reivindica la figura contraria de Epimeteo, este dios menor, pues un poco tardío, un poco lelo, un poco incapaz, ¿no?, de hacer grandes proyectos, pero con el que se reconcilia aquí, ¿no? La figura del Epimeteo que recoge reflexivamente los frutos de la proyección prometeica, ¿no? Y, por supuesto, inexorablemente, en tanto que Epimeteo, la figura capaz de cargar con la culpa, con la conciencia de culpa. Yo creo que esto es lo que caracteriza este libro, frente a todas las reflexiones de Jünger, todas las reflexiones de Heidegger, ¿no? Que están muy citados, que están muy presentes, que están muy dentro de este libro, pero ni Jünger ni Heidegger jamás tuvieron ninguna veleidad de asumir conciencia de culpa, ¿no? Smith, creo, ¿no?, que se puede ver en muchos momentos de estos escritos que ciertamente tiene dos sentimientos, ¿no?, intensísimos, contradictorios, que hacen de este libro un abismo de pasiones extrañas, ¿no? Por una parte, esa conciencia de culpa, y por otra parte, el resentimiento contra sus perseguidores, ¿no? Lo cual es una cosa muy, muy curiosa. Él se siente culpable, debería en este sentido estar en condiciones de asumir, como todo culpable, que puede ser juzgado, pero se niega a ser juzgado. Se siente culpable, pero dice que esa dimensión de culpabilidad forma parte del abismo de la conciencia, ¿no? La conciencia, dice en un momento determinado, la conciencia no es una instancia, sino que es un abismo. La conciencia no es algo que se pueda explicar. Esto, por supuesto, no debería ser leído más que por él, ¿no?, mientras escribe. La conciencia no es algo que se pueda explicitar, es un abismo, ¿no? Pero justo por eso, porque es su propia conciencia la que juzga, se niega a ser juzgado, ¿no? Y en este sentido, aquí tenemos un testimonio de impugnación de cualquier juez, ¿no? Una cosa muy tensa, una cuestión muy importante. Pero que efectivamente es un diario, es un dietario que quiere exponer sobre todo lo que sucedió y las condiciones que posibilitaron que se diera el régimen nazi en Alemania, se descubre en otra frase que para mí es muy importante en el texto. Siempre son frases cortas, a veces son reflexiones un poquito más grandes, pero brotan, ¿no?, de este estado de ánimo cuya contradicción he intentado definir, pero que ciertamente está en condiciones de identificar todo el dispositivo que llevó al nazismo. Y aquí nos dice una frase que a mi modo de ver es muy interesante y que no debemos olvidar jamás. Quizás es paradójico, ¿no?, utilizar a Smith como señal de peligro, ¿no?, pero creo que en cierto modo este libro nos lo muestra. Hay que tomarse en serio todos los peligros. Hay que tomarse en serio todos los peligros. O sea, si hay algo que caracteriza a este Epimeteo, es que todo estaba escrito. Por eso se niega a ser juzgado. Todo estaba escrito. Todo lo que sucedió de verdad, desde 1933 a 1945, todo estaba escrito. En muchas ocasiones él dice, yo soy un chivo expiatorio por haber puesto de manifiesto lo que estaba pasando, no porque yo hubiera colaborado demasiado, sino por haber puesto... Todo estaba escrito, hasta que llegó alguien que se lo tomó en serio, ¿no? Y por supuesto,
alguien que se tomó en serio todo lo que estaba escrito solo podía ser un psicótico, obvio, ¿no? Pero los que escribieron todo lo que estaba escrito no tenían fama de psicóticos. Pero alguien llegó y se lo tomó en serio y fue tomado en serio al pie de la letra. Y esto que hizo que se pudiera creer que el psicótico que dice el cabo, le dice el cabo, ¿no? El cabo que fue adoptado por Alemania no era un psicótico. Todos aquellos que escribieron cosas que permitieron creer que lo que él decía no era cosa de un psicótico, de un loco, estos son los verdaderos culpables de esta situación, ¿no? Tú me dices cuando llevo 10 minutos... sí, dos minutos más. Me quedan 2 minutos más. Bueno. Aproximadamente. En estos 2 minutos quiero decir 2 cosas más, ¿no? Y estos que fueron los culpables de que alguien, que evidentemente era un impostor, era un vacío, llega a decirlo, ¿no? Llega a identificar realmente la psicosis, un vacío, y que se tomara en serio todo lo que estuvo escrito y todo lo que había. Los que fueron culpables de todo eso fue justamente la ideología prometeica. Esto es, fueron exactamente los que crearon la época del genio, la Geniezeit, los que crearon la figura trágica de Hölderlin como el centro de la vida cultural alemana, y los que hablaron mucho antes del el poeta Führer, del Führer, que es un Dichter, y que hizo inconfundible que cuando se presentara el Führer no pensáramos que en el fondo era un poquito poeta, ¿no? Que evidentemente esto es lo que caracteriza, este es el fundamento último, la condición de posibilidad última de todo lo que sucedió a partir de 1933 y de que fuera considerado como, en cierto modo, algo normal, algo propio de nuestra cultura. Y esto dice, y es por lo que me interesaba ahora dejarle a Juan, que como podéis suponer, esto es pensando en él, obviamente, y esto estaba escrito incluso antes de estos que crearon la época del genio, estaba escrito en una obra de teatro. En realidad para él estaba escrito en Hamlet. Hamlet es la primera. Hamlet es Europa, Hamlet es Alemania. Hamlet es, en estos momentos, el mundo contemporáneo. Pero esta construcción del sujeto genial, que en el fondo tiene que cubrir su propio vacío, mediante una impostura completa de identificar, de personalizar una idea, esto es lo que se escribe fundamentalmente en un drama schilleriano que se llama Demetrio, ¿no? Y esto le lleva a este Schmidt al momento de la página 581, que me parece que es lo que está en la clave de una buena parte de todas estas observaciones y una buena parte del desarrollo mismo de su obra posterior, ¿no? Que es que solo en el escenario teatral se completa la pureza de lo perfecto. Huida al teatro. Hay que identificar en el teatro el momento en que el proceso histórico se depura, se estiliza, se hace perfecto y podemos estar en condiciones de comprender realmente el tiempo presente en la medida en que lo proyectamos al drama. Esto daría lugar inmediatamente después a una obra que se llama Hamlet y Hécuba, que llevaría por título La irrupción del tiempo en el drama.
esta capacidad del teatro para expresar de una manera depurada la propia estructura de nuestro tiempo presente es lo que debería haber sido tomado en serio. Aquello que se representó realmente por parte de Schiller en el final del siglo XVIII, primero del siglo XIX. Wallenstein está escrito inmediatamente después de 1802, 1803. Esta figura específica de Demetrio, que es la figura del que se siente obligado a actuar en la historia llevado por el proceso histórico mismo, y que, por lo tanto, se siente forzado a identificar y a encarnar un papel que ha sido definido ya por la cultura y que, por supuesto, tiene que representar este gran hombre, esta dimensión carismática, esta dimensión genial de la acción, tiene que representarlo desde el propio vacío, desde la propia incondicionalidad de la imitación, desde la propia y absurda capacidad de vincularse a una farsa. Y en este sentido creo, ¿no?, que lo que está haciendo aquí permanentemente Carl Schmitt es incorporar un drama epimeteico, hacer de Epimeteo un drama real, exponer ese drama de manera bastante megalómana, ¿no?, como el propio drama, y verse a sí mismo como el centro de una especie de constelación teatral que efectivamente hace de esta obra una obra, por una parte, extraordinariamente fascinante, y por otra parte una obra que desde lo más profundo, ¿no?, de nuestra sensibilidad actual nos resulta extraña y terrible. Yo empezaría por ahí. Muy bien, gracias, José Luis. Voy yo también a dar algunos trazos breves. Antes de que luego quizás podamos entrar más en materia, en distintos temas, yo quería hacer primero una presentación general de, bueno, lo peculiar o la dificultad del lugar mismo de la escritura de Schmitt en este glosarium, que en cierto modo es también un diario, ¿no?, y qué dificultades ofrece esto, ¿no? Nos topamos aquí, pienso, con lo que Blanchot llamó la paradoja del diario, ¿no?, porque un diario, lo dice Blanchot a propósito de Kierkegaard, pero creo que aplica bien también a Schmitt, un diario es algo que al mismo tiempo pretende revelar la verdad íntima de la vida cuyas peripecias allí se narran, pero al mismo tiempo siempre tenemos la sensación de que aquello que puede contarse no acaba de revelar el núcleo íntimo de esa misma vida, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, en un diario uno se oculta a la vez que se muestra, ¿no?, o se defiende a la vez que trata de huir, ¿no?, con este juego entre culpa y resentimiento, ¿no?, que decía José Luis, ¿no? Hay una seducción, dice Blanchot, hacia una presunta verdad, pero que en realidad sigue siendo un núcleo de tinieblas, ¿no? Y creo que hay mucho de esto en Schmitt. Hay un momento, bueno, varios momentos en los que él recuerda su derecho al secreto, ¿no?, su derecho al famoso arcano. Hay otro momento también importante donde dice lo siguiente: toda definición es una forma de distanciamiento y, por lo tanto, una autodefinición sería una maniobra de autodistanciamiento o separarnos de nosotros mismos. Y si vamos espigando, recogiendo las diversas autodefiniciones que Schmitt da en el libro, que son muchas, nos encontramos siempre con este tipo de maniobras evasivas, ¿no?, donde él se presenta como escurridizo, huyendo, ¿no? Se define a sí mismo de maneras como la siguiente: soy una golondrina que no hace verano, soy un soldado del Estado sin Estado, soy el gobierno en el exilio de la jurisprudencia europea, soy el no nazi no desnazificado, soy el Mosela, el río que no puede ser canalizado. O sea, siempre con este juego, ¿no?, de distancia respecto de sí mismo, ¿no? Y también está este reclamo del derecho al silencio, ¿no? Cuando Junger le increpa por sus actos en 1933, él le responde: comprendo y callo, ¿no?, mi derecho a callar y al silencio, ¿no?, como refugio.
Por otra parte, estaría a este respecto un problema que se plantea en Hamlet o Hécuba del año 55, que es qué público tiene el autor, ¿no?, de cada obra. Y ahí Schmitt explica cómo el autor lírico no tiene límite, porque es su subjetividad la que está puesta en juego, pero en cambio, y su lectura de Hamlet reposa en esto, el autor de teatro tiene un espacio público en común con el público al que se dirige, y especialmente, él dice, en el teatro inglés, donde no hay un estado fuerte como es el francés, en el teatro inglés, y en Shakespeare es muy evidente, de alguna manera la propia sociedad civil ha subido a escena, ¿no? Claro, entonces la pregunta sería ¿qué público lector espera Carl Schmitt de una obra como esta, ¿no? Esa sería una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Porque es cierto que está siempre en esta maniobra de autodistanciamiento, pero también es cierto, ¿no?, y José Luis evidentemente lo ha mostrado muy bien, que Schmitt quiere decir algo sólido y sustancial acerca de su propio presente, ¿no? ¿Cómo define él su tarea como pensador entonces? Hay un momento en una carta a Junger donde dice, creo esta frase muy precisa: estoy tratando de ordenar el accidente de mi presente en pensamiento puro, ¿no? Estoy tratando de aprender el propio tiempo en concepto, ¿no?, decía alguno. Y hay aquí, si queremos, el afán de elaborar un glosarium de la época, tiene como trasfondo esta idea, que él define como realismo conceptual, de que cada palabra y cada concepto marca un clima de época, una atmósfera epocal, ¿no? Y por eso el glosarium tiene que ser una especie de índice del propio tiempo, ¿no? Schmitt sobresale en esto, en su capacidad de definir, ¿no? Junger precisamente dijo esto: de todos los espíritus que he conocido, Carl Schmitt es quien mejor sabe enunciar una definición, ¿no? Y lo que quiere definir, o a lo que se acerca Carl Schmitt, desde luego es un siglo absolutamente descompuesto, ¿no? Él dice varias veces, utiliza la metáfora del vientre de la ballena, ¿no?, que aparece aquí también en la portada. Leo un pasaje donde resume este convulso siglo XX, diciendo él: 3 veces estuve en el vientre de la ballena, ¿no? He catado las derrotas de la guerra civil, inflaciones, deflaciones, revoluciones y restauraciones, cambios de régimen, roturas de cañerías, reformas monetarias, bombardeos, interrogatorios, campos de internamiento y alambre de espino, hambre y frío, harapos y siniestros búnkeres. Yo fui discriminado, difamado y desmontado. Terror desde arriba, terror desde abajo, terror en la tierra, terror en el aire, terror legal, terror ilegal, terror de los nazis y judíos, terror pardo, rojo y moteado. He pasado por todo ello, ¿no? Retoma varias veces esta metáfora del leviatán o la ballena, ¿no? Hay otro momento en el que dice: he vivido en carne propia todas las formas del poder, he estado en la barriga de la ballena, ¿no? He estado en su cola, en sus fauces, en la oreja izquierda, en la oreja derecha. Y finalmente, yo mismo, dice, nunca he buscado poder y nunca he tenido poder. Entonces, este lugar de Schmitt creo que muestra esta triple característica peculiar, ¿no?, de una ocupación intensa con un presente convulso, una fe en esta fuerza quirúrgica de la definición, ¿no? Hay otro momento en el que dice: estilo es derecho y justicia, ¿no?, trazar líneas precisas, eso es el estilo de un pensador. Y esta posición de dentro y fuera, cerca y lejos del poder, ¿no? Luego, sobre el poder quería decir algo, pero después, más tarde. Dicho lo cual, hay que reconocer que Glosarium podríamos decir que tiene un carácter casi selvático, ¿no? Es a veces difícil orientarse en él porque contiene una gran cantidad de temas en formatos muy diferentes, con extractos de anotaciones, citas poéticas, reflexiones literarias, históricas, de la actualidad, ¿no? Es realmente abrumador. Pero creo que hay algunos nervios o hilos comunes, ¿no? Y desde luego uno de ellos creo que es una preocupación por un cierto vacío que ha quedado una vez que cae el viejo orden de los estados clásicos europeos, ¿no? O como en otro momento dice Schmitt, los juristas de la corona, ¿no? ¿Qué queda en ese vacío y cómo, digamos, el nacionalsocialismo ha sido una de las maneras de llenar ese vacío? Eso creo que es un tema constante a lo largo del libro. Entonces, quizás una estrategia de lectura podría ser rastrear
el glosarium como este índice de conceptos, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con el poder? ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿Qué pasa con el derecho? ¿Qué pasa con la técnica? ¿Qué pasa con la poesía? ¿No? ¿Qué pasa con todas esas cosas en condiciones de modernidad avanzada, ¿no? Digamos, y con un cierto carácter de vacuum, de vacío? No quiero detenerme mucho, quizás luego podemos profundizar, pero es evidente que Alemania aquí juega un papel idiosincrásico, ¿no? Porque de alguna manera aquí hay una especificidad que Schmitt reconoce cuando dice que Alemania está plantada en el corazón o en el núcleo de la problemática moderna. Y es algo, dice él, que tenemos que solucionar por nosotros mismos, ¿no? Ni Occidente ni Oriente nos podrán orientar en esto. Hay todo un recorrido, o sea, hasta que llegamos a la situación o a la lectura que Schmitt hace de la situación de 1933, hay toda una lectura de la gran época europea previa, que para Schmitt comienza con esta confrontación con la época de Goethe, ¿no? Como hemos dicho, también de Hegel, que es un gran presente en este texto. Y hay que enfrentar, dice Schmitt, la gran causa del idealismo alemán, ¿no? de esta gran figura filosófica europea que fue el idealismo del siglo XIX. Porque es cierto, lo dice Junger también por ahí, que toda Europa está acarreando materiales ahora para el gran incendio que ha montado Alemania con sus conceptos, ¿no? ¿Y qué está pasando aquí? Antes de poder decir algo sobre lo que pasó en 1933, creo que Schmitt tiene una lectura lúcida del camino que nos ha llevado hasta ella, ¿no? Y la lectura de eso pasa por Nietzsche brevemente, pasa por Hegel, pasa desde luego por Kojev, de quien se habla aquí con mucho respeto, y básicamente, dice Schmitt, acabo con esta idea, lo que Kojev nos ha enseñado es que ya para Hegel comprender hasta el fondo a Dios, prender en concepto a Dios, es en realidad matarlo, ¿no? Y Dios está ya muerto, ¿no? Eso lo ha dicho ya Hegel, lo sabemos mucho antes que Nietzsche, ¿no? Tomar a Dios es matarlo, ¿no? Dice esa sutileza del idioma alemán, donde tomar algo es ya perderlo. Por eso Marx, acabo con esta idea de Schmitt, es el mejor lector de Hegel, y de alguna manera se ha realizado ese gran ideal hegeliano de la producción de un espíritu que produce infinitamente, ¿no? Un Estado que produce y reparte, ¿no? Dice Schmitt, el ideal de una sociedad de la producción absoluta, ¿no? La utopía marxiana vendría a fijar una suerte de nuevo régimen secularizado en sustitución a la caída teología, ¿no? De esta manera, toda sociedad utópica, ¿no? También la marxista, dice Schmitt, tiene este carácter de una nueva forma de teología política, ¿no? Es una lectura, desde luego, de Marx que yo no comparto, pero creo que dibuja el camino o un cierto tipo de vacío, ¿no? O de desaparición de la ratio estatal y divina, que ha permitido que luego, por ejemplo, el nacionalsocialismo trate de ocupar ese hueco, ¿no? Bueno, lo dejo aquí y luego podemos continuar. Sí. Pues entonces tomo yo la palabra. Os agradezco a todas y a todos que nos acompañéis y desde luego a Valerio Rocco y a Juan Miguel Hernández León que hayan creado este espacio. Para mí también ha sido muy emocionante reencontrarme con el profesor Villacañas. Nunca fui un buen dibujante, con lo cual puede estar tranquilo de todos aquellos dibujos acabarían en una papelera, y me ha interesado, por supuesto, mucho lo que ha dicho, lo que ha presentado José Luis y lo que acaba de presentar Clara, y mi presentación será mucho más, conceptualmente mucho más modesta. Si no os parece mal, voy a empezar leyendo un fragmento de un texto teatral, solo un fragmento en realidad. Dice así, si usted cree que los humanos somos por naturaleza inofensivos o corregibles a través de la educación, su enemistad hacia mí no habrá dejado de crecer desde que tomé la palabra. Este es el final de un texto. O sea, repito, si usted cree que los humanos somos por naturaleza inofensivos o corregibles a través de la educación, su enemistad hacia mí no habrá dejado de crecer desde que tome la palabra. Me considera su enemigo
porque en vez de hablar con retórica conmovedora sobre nuestra inocencia natural o sobre nuestro progreso irreversible, proclamo que los seres humanos que conozco, empezando por mí y por usted, somos problemáticos, conflictivos, peligrosos, que respecto del ser humano hay que tomar distancia, que no todos podemos abrazarnos. Me entenderá muy bien, en cambio, quien haya tenido cerca una guerra civil en la que se desvanecen las ilusiones con las que la mayoría gusta de engañarse. En una guerra civil no hay neutralidad posible. Sé que lo que digo causa horror a la mayoría de los que me están entendiendo. Sé que aquí y hoy estoy en minoría. Yo no soy ni un burgués ni un romántico, y usted, seguramente burgués y quizá también romántico, me señala como inmoral para defenderse de mí. Como mantengo siempre ante mis ojos la posibilidad de un enemigo, hablo con un realismo que le provoca angustia. Le disgusta que le digan la verdad. Lo único que quiere saber es a qué debe obedecer a cambio de ser protegido. Usted no sabe si no le llegará el momento de ponerse un uniforme. Quizá ya lo lleve puesto sin saberlo. Desde hace tiempo cualquier guerra es una guerra mundial y una guerra civil, y cada vez resulta más difícil distinguir la guerra de la paz. Cada vez resulta más difícil reconocer las guerras. La economía y la técnica son capaces de las más violentas formas de coacción y de presentarlas como pacíficas. Todos y todo, empezando por el discurso pacifista, podemos ser empleados en un drama amigo-enemigo. Todos podemos estar a punto de entrar en guerra. La guerra es excepcional, pero da a la normalidad su sentido. Lo excepcional pone al descubierto qué es lo normal. Lo que decide quién somos es siempre el caso límite. Enemigo es el que me pone en trance conmigo mismo, el que me hace combatir conmigo mismo, el que me lleva más allá de mí. Con él tengo una relación infinita. Solo me conozco en mi enemigo. El enemigo es mi pregunta en cuanto forma. En la Divina Comedia, a los ángeles que se mantuvieron neutrales en el combate entre Dios y el diablo, el poeta les dedica todo su desprecio. ¿Ha leído la Divina Comedia? ¿Por qué me mira así? ¿No tiene usted enemigos? Ay de quien no tenga enemigo, porque será mi enemigo en el juicio final. Bueno, lo que acabo de leer son fragmentos del final de un texto que escribí para un espectáculo titulado La tormenta y la guerra, subtitulado La tormenta y la guerra. El título era Shock 2. Y este texto aparecía como prólogo al espectáculo, y con toda seguridad ustedes habrán reconocido al pensador a partir de cuyos escritos yo compuse, no sé si haciéndole alguna justicia, el mío. Bueno, quizá no sea insignificante que les cuente que tuve dos discrepancias con el director del espectáculo, por lo demás amigo y admirado. Una se refería al tono agresivo del, por lo demás, magnífico intérprete, y la otra a la información que se ofrecía al acabar el monólogo de que el personaje en cuestión había pertenecido al partido nazi. A mi juicio, la agresividad en el tono hacía que el espectador desconfiase de las palabras que escuchaba, y la información de que el hablante fue nazi acababa por desacreditarlas, lo cual dejaba en un lugar muy cómodo al espectador. Eso tranquilizaba al espectador, pues éste quiere normalmente, por encima de todo, saber a qué atenerse respecto de lo que oye o ve. Yo habría preferido que el espectador hubiese escuchado esas mismas palabras pronunciadas en un tono firme pero sereno, y quizá algún espectador hubiese aceptado en parte los argumentos del personaje y acaso se hubiera sorprendido de saber, después de acabado el espectáculo, de que había compartido razones con un nazi o con alguien que había tenido el carné del partido. Bueno, yo llegué a Carl Schmitt, de quien no me considero en absoluto un especialista, estudiando a Walter Benjamin, ¿no? Fue en el proceso de trabajo en mi tesis doctoral cuando me encontré con la relación entre su libro sobre el Trauerspiel y la teoría schmittiana de la soberanía, y ahí empecé a leer a Schmitt. También en ese proceso leí mucho a George Sogel y a Ernst Jünger, pero ambos dejé de leerlos, y a Carl Schmitt sigo leyéndolo. Desde entonces no he dejado de leer a Schmitt, por quien siento fascinación y aversión, la confieso abiertamente. No puedo leer a Schmitt sin recordar que participó, sí, no se me ocurre ahora mismo otro verbo más adecuado, en un movimiento que provocó el exterminio de 6 millones de judíos europeos. Al tiempo, pienso que Schmitt es demasiado inteligente y demasiado culto como para que podamos perdernos su lectura, porque casi en cada párrafo Schmitt nos da que pensar, y ese es un regalo irrechazable.
Bueno, yo reconozco mi deuda en particular con textos como El concepto de lo político, Teoría del partisano, Hamlet o Hécuba, La dictadura, Visibilidad de la Iglesia, y ahora lo estoy con Glosarium. Y respecto de todos estos textos, he tenido como uno de mis guías de lectura al profesor Villacañas. Bueno, y digo, mi deuda, que me provoca cierto malestar con Carl Schmitt, crece con la lectura de Glosarium. ¿Por qué este libro tan difícil por lo demás de leer, al menos para mí, es al mismo tiempo muy interesante? Bueno, lo es por distintas razones. Y quiero llamar la atención sobre 3 atractivos de este libro. Y probablemente lo que voy a decir es mucho más grosero, lo es sin duda, que lo que han presentado Clara y José Luis. Bueno, 3 atractivos de este libro, para un lector como yo, ¿no? Uno de ellos, precisamente, que este libro no es un libro de Carl Schmitt. En estas anotaciones, Schmitt aparece quizá más desnudo, menos maquillado que en cualquiera de los libros que editó en vida. Aparece en particular un hombre vanidoso y resentido que se ve como víctima de la guerra justa de los otros. Yo no veo esa conciencia de culpa, yo veo una permanente búsqueda de autoexculpación, ¿no? Y en lo que se refiere a la imagen que Schmitt tenía de sí mismo, resulta muy interesante leer estas páginas en relación con el fascinante Scaptivitate Salus. Pero desde luego me parece fascinante leer estas páginas como embriones de libros que Schmitt no llegó a escribir, pero que uno hubiera deseado que hubiese escrito. Y aquí no me resisto a citar una anotación de 1948 en que dice Schmitt, en un texto del Glosarium, dice: mi estilo descansa en el crecimiento interior de las frases sueltas, párrafos, etcétera, las cuales se pueden desgajar y colocar en otro lugar. Por cierto, eso es lo opuesto a mosaico, se trata de realismo conceptual. Hay anotaciones, hay párrafos en que parece que están de algún modo, parecen como, no ya bosquejos, sino esquejes, embriones de un gran libro, ¿no? Bueno, un segundo atractivo de este libro es el de que es decir, no es un libro y sin embargo hay muchos libros en este. Un segundo atractivo de este libro es el de que leyéndolo podemos asomarnos al modo en que Schmitt lee, en que el propio Schmitt lee, e incluso al modo en que Schmitt piensa. Impresionan su promiscuidad lectora, la diversidad de sus lecturas, su curiosidad. Quien dice hablar solamente como jurista se interesa por la interpretación de los sueños, por la noción de utopía, que aparece una y otra vez, o por el teatro. Y a menudo uno se pregunta cómo ha llegado Schmitt a ese texto, cómo se ha fijado en ese otro. Y también impresiona a qué atienden sus lecturas, cómo relaciona textos muy distantes y heterogéneos, cómo vincula conceptos. Impresiona su potencia lectora, la cultura desde la que la practica, e impresiona su capacidad para establecer relaciones. Schmitt, además de a Hobbes o a Donoso, lee a Shakespeare y a Goethe, además de a Junger, lee a Benjamin o a Adorno. Impresiona descubrir en Schmitt un lector de Kafka. Impresiona. A mí, digo, Schmitt leía a Kafka y eso me afecta. Impresiona encontrar en esas anotaciones tantos amigos contradictorios, por utilizar una expresión suya. Bueno, y un tercer atractivo de este libro es que, además de anotaciones vinculadas a motivos fundamentales del pensamiento schmittiano, como la visión de la política basada en la construcción amigo-enemigo y otras, además de esto aparecen otras anotaciones que nos asaltan inesperadamente como salteadores de caminos. Y aquí estoy, por supuesto, citando a Benjamin. Y daré solo un ejemplo de los muchos que a mí me han impresionado, ¿no? Bueno, dice Carl Schmitt en una de sus anotaciones, voy a simplemente a fijarme en una página y dentro de una página en un párrafo, para llamar la atención sobre la potencia, a mi juicio, lectora y asociativa de Schmitt. Bueno, dice Carl Schmitt en una de sus anotaciones, refiriéndose a Natán el Sabio, el personaje de la obra homónima de Lessing, dice Schmitt: también desde el punto de vista judío preferiría a Shylock. Qué interesante ese modo de empezar la frase. También desde el punto de vista judío. O sea, el cristiano Schmitt piensa que Shylock es preferible no solo desde el punto de vista no judío, sino también desde el punto de vista judío. La razón, si no lo entiendo mal, es que el torpe y grosero Shylock
a diferencia del cultivado y sagaz Natán, no oculta o no se oculta lo fundamental, hay la enemistad. Dice Smith, yo también desde el punto de vista judío preferiría a Shylock, la parábola de los anillos falsificados, solo podría imaginarla un cerebro de falsificador y ser creída por inocentes idealistas, dice Smith. O sea, Natán y su autor Lessing parecen ser vistos por Smith como una pareja de trileros que nos enredarán con sus 3 anillos, con su sermón sobre la racionalidad de la tolerancia. O sea, nos enredarán, nos engañarán estos patrocinadores de la tolerancia. Por otro lado, a mí la imagen me fascina, que él hable de gente que te engaña con los 3 anillos, si recuerdo que en el Mercader de Venecia aparecen 3 cofres, ¿no? O sea, no sé hasta dónde él tenía esto en la cabeza, pero probablemente sí. Digo, Natán y su autor Lessing parecen ser vistos por Smith como una pareja de trileros que nos enredarán con sus 3 anillos, con su defensa, con su sermón sobre la tolerancia, si en lugar de observar de frente la realidad, en la que la diferencia es siempre una ocasión de agrupación en amigos y enemigos, si en lugar de eso preferimos engañarnos con ilusiones idealistas. Natán el Sabio es calificada por Smith como una tragedia de la nivelación y de la neutralización. ¿Y el Mercader de Venecia? Pues Smith, que la lee como la única obra de Shakespeare intrínsecamente cristiana, afirma que la comedia Smith afirma que la comedia es la forma dramática superior en el mundo cristiano en que no puede haber tragedia, dice Smith, en el mundo cristiano no puede haber tragedia. Smith considera que el Mercader de Venecia es una comedia escrita conforme al modelo del diablo burlado. El diablo, Shylock, empieza engañando y acaba siendo engañado. Pero Shylock, el burlado, el perdedor del Mercader, es preferido por Smith desde el punto de vista judío, también desde el punto de vista judío, frente a Natán. Bueno, a mi juicio, pocos han dicho tanto sobre el Mercader y sobre Natán como Smith en esas pocas líneas que les dedica en 1956. Bueno, ¿acaso valga este ejemplo para dar cuenta del talento de Smith para vincular 2 motivos distantes y constituirlos como focos de una elipse en que pensar? Y es desde ese raro talento desde el que Smith sigue hablándonos. Yo seguiré leyéndolo, pero ojalá la muerte no me sorprenda con un libro de Smith en las manos. Espero que no, nada más. Gracias. Bueno, pues ahora ya un poco... Sí, yo creo que el asunto fundamental, el asunto fundamental que debemos abordar, ¿no?, es el de la conciencia de culpa, ¿no? Porque que exista conciencia de culpa lo específico de este libro es que existe conciencia de culpa, pero no reconciliación, ¿no? En este sentido es un libro muy poco hegeliano, porque no hay una Verschöpfung final, ¿no? Él lo dice permanentemente, ¿no? El hecho de que yo fuera un enemigo de Hitler no hará que yo obtenga algún favor de mis enemigos por escupir en su cadáver, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Ahora, ¿por qué digo yo que hay aquí conciencia de culpa? Primero por una lectura, ¿no?, que posiblemente sea una lectura más, porque no se puede leer, creo, este libro al margen de Scativitatis Salus, y en Scativitatis Salus ciertamente hay toda la fenomenología de una conciencia de culpa, ¿no? Tentación de suicidio, incapacidad de una confesión clara, necesidad de seleccionar a quién se va a confesar, ¿no? El problema del público, ¿a quién le hablo yo? Le hablo a mi hija, solo a mi hija. Cuando un padre le dice, no, yo solo le hablo a mi hija, es que ahí hay conciencia de culpa, ¿no? Y alrededor de un texto que yo creo que es muy importante, 2 textos más podía invocar. Uno, obviamente, el momento en que Kempner, el fiscal, el ayudante fiscal de los juicios de Nuremberg, lo somete a un interrogatorio, ¿no? Que es algo ahí, en esta desnuda intervención, ¿no?, nos muestra Smith su extraordinaria capacidad de penetración, ¿no?
como solamente puede tener un campesino del Mosela, ¿no? Porque el fiscal que comienza dominando toda la situación acaba implorándole a Carl Schmitt que le escriba un informe acerca de qué pasaba realmente en la Cancillería, ¿no? Schmitt lo descubre a mitad de los enfrentamientos, ¿no? Y domina completamente al fiscal de un modo muy característico, ¿no? Que es protegiéndose con su silencio, ¿no? O sea, Schmitt en un momento determinado es solicitado por parte de los fiscales de Nuremberg que le iluminen acerca de cómo funcionaba el nazismo, ¿no? Y escribe un texto extraordinario sobre cómo era la dinámica de todo el nazismo. Y en este interrogatorio, con toda claridad, el fiscal le acusa de crímenes contra la humanidad, de guerra injusta y de promover, ¿no? Pues ideales de odio, ¿no? Y él reconoce con toda claridad ahí que efectivamente que él paga los platos rotos, que él acepta pagar los platos rotos, y que desde luego lo que hicieron allí fue espeluznante. O sea, manifiesta este tipo de valoración, ¿no? Pero uno no puede emitir una valoración, no puede decir lo que hicimos fue espeluznante, no, algo que jamás dirá Heidegger nunca. No puede emitir esa valoración sin que pueda ser reconocido, ¿no? Como parte de una conciencia de culpa. El segundo texto, que a mi modo de ver es muy relevante, bueno, por supuesto, en ese juicio, en ese interrogatorio de juicio, Schmitt permanentemente manifiesta, sin decirlo, que teme por su vida si declara, con nombres y apellidos, porque estuvo tres veces en la panza de la ballena, no quería estar en una cuarta. O sea, él teme realmente a los supervivientes del nazismo, del que solo salva a Goebbels, ¿no? Y salva a Goebbels justo por católico, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Pero el otro texto, al hilo de esta cuestión, es Berlín 1907. Berlín 1907 comienza con esta frase: cuando yo acabo mi licenciatura en Bonn, tengo dos caminos, dos posibilidades. Pero en lugar de mantenerme firme en la ascesis científica e intelectual de Max Weber, me voy a Berlín. Me voy a la lucha por el protagonismo, a la lucha de un parvenu realmente que no es nadie, pero que quiere instalarse en el centro mismo de la lucha por el poder, ¿no? Y lo dice, y hay que leerlo con claridad, lo dice con pesar. ¿Qué queda de ese pesar en Glosario, a mi modo de ver? Queda ese momento, ahora ese momento. Creo que tengo apuntado ese momento en que él dice que en el fondo, sí, el 29 del 10 del 57, a ver si lo 29 del 10 del 57, en una fase muy tardía, ¿no? Creo que es esto. 29, he dicho del 10, sí. En que dice, citando a Bloch, al que verdaderamente trata de un modo, dice: ¿por qué Ernst Bloch se envenenó de ese modo cuando hablé yo de la conciencia proletaria de ser engañado? Yo lo dije como proletario, por supuesto, como una forma distinta de proletario que la suya, no como un proletario codicioso de botín. A mí no me queda otra cosa que el progreso de mi conciencia de ser engañado. De tiempo en tiempo cambio el tipo por el que me dejo engañar. Entonces el engañador
cesante, despotrica iracundo tras de mí y me llama traidor, falto de carácter, ¿no? O sea, la conciencia de culpa, por supuesto, está íntimamente vinculada con ir a un Berlín, donde eres un parvenu, donde eres un proletario, y donde te van a engañar, hagas lo que hagas, te van a engañar. Y luego, aquel que te ha engañado, cuando descubras que te ha engañado, entonces te considerará un traidor, ¿no? En este sentido, esa apreciación de que soy un no nazi, no desnazificado, está íntimamente relacionado con el hecho de sentirse instrumentalizado. Yo estoy leyendo el libro de Jordi Maiso sobre la vida dañada, ¿no? Y me sorprende permanentemente la cuestión de Adorno, ¿no? De que lo que llamamos la totalidad social nos deja en la más absoluta impotencia, ¿no? Cuando él está contestando al fiscal, dice exactamente lo mismo. ¿Qué puede un individuo ante la organización? ¿Qué puede un individuo ante esta organización completa? Por supuesto, el problema de Carl Schmitt es que nunca vamos a tener con él, ¿no? Carl Schmitt se ha autoestilizado de tal manera que no vamos a tener nunca una decaída en sus propias exigencias expresivas, ¿no? O nunca va a hablar de sí mismo al margen de una estilización poderosamente cultural, ¿no? Por ejemplo, él cuando dice, no, yo soy Gilamer, ¿no? Lo que tengo que impedir por todos los medios es convertirme en un Gilamero, el rey de los vándalos, en un Gilamero que en el fondo, dice, fue paseado por Bizancio como un hilota, ¿no? Porque cuando Justiniano lo vence, lo lleva allí. Dice, efectivamente, luego fue disculpado y fue salvado, pero no tengo que en ningún momento caer en ignorar la realidad. Esto, el hecho de yo ser salvado, el hecho de que yo haya sobrevivido, no me debe jamás producir la sonrisa de Gilamero, que en el fondo está agradecido a quienes les han salvado, ¿no? Y entonces está en condiciones de eliminar su capacidad de ver la realidad, ¿no? Concluyo, para no coger más tiempo. Creo que no podemos interpretar, al hilo de todos estos textos, tenemos que interpretar de manera adecuada ese momento en que él confiesa delante de Kemna, del fiscal, que en el fondo es un aventurero intelectual, ¿no? Un aventurero intelectual es parte de esta dimensión prometeica de la que yo he dicho, es parte del que atiza realmente toda esta cultura. Confesar que yo no soy culpable del genocidio, vale, pero entonces, ¿qué ha hecho usted? ¿No? He manejado ideas peligrosas y solo me siento vivo. Esto es la dimensión demoníaca, claramente, de lo que Getagen, solo me siento vivo cuando estoy en el maelstrom de las ideas peligrosas, ¿no? Yo creo que cuando uno después de reconocer esto dice, no tenemos que despreciar ningún peligro, al modo de esta estilización cultural, ¿no? Que él se autopresenta como un catejo dentro de una batalla apocalíptica, dentro de una batalla grandiosa, sin haber renunciado, ¿no? A dónde está su posición y a quién es su enemigo, ¿no? Yo creo que él, en cierto modo, sí que está en condiciones de reconocer que su peripecia personal y vital es la propia de un pobre diablo, al final, ¿no? Y esta pretenciosidad grandiosa, ¿no? Apocalíptica de ser un catejo, ¿no? Y al mismo tiempo ser un engañado por varios que le han engañado, de sentirse proletariamente engañado, es, creo yo, ¿no? la tensión que he expresado antes como una tensión entre culpa, por una parte, y resentimiento contra los que le acusan de ser culpable, ¿no? Que son dos posiciones que no son totalmente contradictorias en mi opinión, ¿no? Bueno, pero lo dejo aquí, que seguro que tenéis
No, bueno, absolutamente, ¿no? Además, creo que aquí, concretamente con Max Weber, hay varios momentos donde es incluso muy injusto, ¿no? Sí, hay un momento que me acordaba mucho de ti, porque donde dice que esa asquesis intelectual es un gesto en Weber a lo sumo estético, pero que no llega ni a ser científico. Eso dice, ¿no? Y desde luego hay un reconocimiento de este peligro, ¿no? Has leído ahí una cita de Bloch, hay otro momento en que cita a Bertolt Brecht, la ópera de los 3 centavos, ¿no? Y dice, bueno, Brecht se ha dado cuenta de que el orden criminal está ya operando bajo la luz de la legalidad, ¿no? Entonces los criminales ya no se molestan en ser criminales porque pueden enviar a un juez o a un funcionario, ¿no? Y bueno, esto es, en fin, una lección que está dispuesto a acoger incluso de un pensador como es Bertolt Brecht, ¿no? Entonces, yo quería decir algo también para tratar de esclarecer esta posición tan difícil, ¿no? que tiene Schmitt, a la vez viéndose víctima, ¿no? de algo que va más allá del mismo, pero a la vez de alguna manera como habiendo estado jugando con fuego, ¿no? constantemente. Hay frases, me parece, verdaderamente, o pasajes verdaderamente demoledores a propósito del poder y de la relación del intelectual con el poder, ¿no? en el glosarium, que creo que merece la pena rescatar algunas de ellas, ¿no? Hay un momento que me parece formidable donde dice Schmitt que el poder no es algo maligno, sino que es algo muy ajeno tanto para el que lo recibe, por supuesto, ¿no? porque viene de fuera, pero incluso para el que lo ejerce. Sí. Dice, no es menos ajeno el poder para quien lo ejerce que para quien lo recibe, ¿no? Sí. Y un síntoma de esta cualidad terrible del poder, dice Schmitt, es la crueldad con la que ocurre la enemistad, por ejemplo, entre hermanos o en una guerra civil, ¿no? Tan ajeno es que incluso para el que lo ejerce es capaz de olvidarse de sí mismo y dañar aquello que más quiere, ¿no? Entonces, hay de fondo aquí una lectura muy, muy tenebrosa, ¿no? Muy tenebrosa, pienso, de qué decimos cuando decimos poder. Y que es el origen siempre, al final, es impuro, digamos. Schmitt desconfía absolutamente de la posibilidad de un poder en el sentido arendtiano como una capacidad de acción colectiva. Eso está excluido. El poder o viene de Dios, ¿no? Y cita ya a Donoso Cortés. Tiene idea. O viene de Dios y solo los santos salvarán a las naciones, ¿no? Anota leyendo a Donoso. Sí. O si viene del pueblo, fijaros qué definición, el pueblo es la identidad de poder e impotencia. Sí. O sea, el pueblo es impotencia y resentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque obedecen una orden que viene de fuera, ¿no? Porque solo saben comportarse con obediencia respecto del poder. Entonces, el poder es algo o bien sobrehumano, que tiene que ver con la capacidad de dar nombre, ¿no? Aquí la teoría de la toma, el nomos y el nombre, o un poder, digamos, sobrehumano, o resentimiento congelado. Y no hay más que esto. Y es una visión verdaderamente desoladora, ¿no? A este respecto. Quien detenta el poder, dice Schmitt, debe dar golosinas a quien no lo detenta. Y es muy peligroso, dice, dejar que a los que están cerca del poder se les deje pensar, ¿no? Pensamos muy peligrosamente, reconoce él, los que estamos cerca del poder. Hay un reconocimiento constante de este estar en el fuego mismo, ¿no? Jugando con fuego. Claro, ¿cuál es entonces esta relación del pensador con el poder? Y él tiene varias anotaciones a este respecto, ¿no? Coge ese momento en el que Heidegger dice la palabra del pensador no tiene autoridad, no tiene poder real, no tiene carisma, dice Heidegger. Bueno, Schmitt querría estar de acuerdo con esto, y le gusta mucho citar la frase de Hölderlin de pobre en hechos, rico en pensamientos. A él le gustaría ser un Hölderlin, digamos, pobre en hechos, pero muy rico en pensamientos, pero lo cierto, dice él, es que ha llegado Adolf rico en hechos, y ha desencadenado un mecanismo de acción del que él reconoce que no puede escapar. Y hay un momento que es para mí como el reconocimiento evidente, ¿no? De esa cualidad de Parveny, de arribista en la corte del Berlín, pero ya no del 7, del 33, cuando él dice, bueno, yo fui tentado. Y él dice, yo quería penetrar en ese estrato que domina el mundo, y decía, es que lo dice así, quería entrar y ser admitido como en un selecto club de lords, en un club al que yo no pertenezco, ¿no? Ser reconocido, ser aceptado en un club de los que manejan, de los que están por arriba, ¿no? Pero aquel arcano, dice, descansaba en la idea de raza, ¿no? Y se vio decepcionado. Bien, pero quisiste llegar, quisiste ser rico en hechos y no solo rico en pensamientos, ¿no? Esta es la posición peligrosa del pensador, siempre en la antecámara del poder. Hay otro momento muy digno él que dice, yo no he rebajado mi dignidad ni un ápice, ¿no? En 1933, no menos que lo que la rebajó Platón en su viaje con los tiranos a Siracusa, ¿no? Eso
Eso dice. Y termina también haciendo afirmaciones, bueno, en fin, graves, ¿no? Diciendo, redefiniendo casi la razón, ¿no?, de lo que significa ser alguien, diciendo, pienso, luego tengo enemigos. Y tengo enemigos, luego existo, ¿no? Esta idea que Juan recordaba, ¿no?, del enemigo como mi propia cuestión hecha forma, ¿no?, hecha figura. Claro, entonces, bueno, hay aquí una especie de resistencia a salir de ahí y una afirmación de que el pensamiento concreto es reconocer que pensar y existir es poner enemigos, y esto es un pensamiento concreto. Sí. Sí, porque el enemigo sustancial, claro, el enemigo sustancial es Estados Unidos, bueno, Gran Bretaña, pero evidentemente Gran Bretaña, Hazlitt debe morir, ¿no? Tiene que morir. Y Fontibras, que es el que se hace con el poder, eso es Estados Unidos. Y eso es un enemigo permanente, es sustancial, de tal manera que él no esto es su propia identidad, ¿no?, como tal. El problema para él, desde ese punto de vista, es que Europa no ha sabido verlo, ¿no? Europa no ha sabido verlo. ¿Por qué? Porque Europa forma parte de la tragedia de Hazlitt. Dice en un momento determinado, Europa es Hazlitt, porque la madre y el padre son católicos. Son católicos. El padre está penando en el purgatorio, está desesperado penando en el purgatorio. Hazlitt es protestante. Y la guerra civil que se forja ahí, que es Europa, hace que la tragedia de ese poder, que no está vinculado a la idea ni al ser, sino que está vinculado, Nietzsche, solo a la voluntad, demoníaca, solo a la voluntad, y que por lo tanto tiene que ser decepcionante, y tiene que ser nihilista, de tal manera que el poder ajeno a la idea y ajeno al ser, se convierte en una fuerza que llega a decir en un momento determinado que realmente solo está en condiciones de actuar en el suicidio, ¿no? Toda la problemática del suicidio, que es una problemática decisiva para entender el mundo nazi, ¿no? Prométeme que te pegarás un tiro, ¿no? Que es la base del honor de toda esta cuestión. Bueno, la Europa de los 2000 años, ¿no? Exacto, donde todos, ¿no?, pereceremos. Claro, pero atención, que esta es la Europa de los suicidas también, es la Europa de Stirner, es la Europa de Claes, ¿no? Sí. Es la Europa esta Europa de los suicidas, que es, obviamente, el reconocimiento de la forma final de reconocer la omnipotencia de uno sobre uno mismo es suicida, sí, ¿cierto? Sí. Canetti, en cierto modo, también, ¿no? O sea, esto hace, ¿no?, que Carl Schmitt, en ese sentido, bueno, en realidad he perdido la idea, ¿no? Estoy intentando camuflarlo, pero no, he perdido la idea. Lo del enemigo sustancial, sí, ¿no? El enemigo sustancial es, efectivamente, es Estados Unidos, y el problema es que Europa, por su propia tragedia, por su propia guerra civil, por la guerra civil entre católicos y protestantes, ha roto la relación del poder con el ser y con la idea. Y lo que ha quedado es violencia, ¿no? Y, como sucede en Hazlitt, ¿no?, el desenlace de toda la tragedia, de todas las muertes, hace que se lleve el poder, un poder que es igualmente nihilista, ¿no?, se lo lleve Fontibras, el que estaba allí, ¿no?, que es Estados Unidos, ¿no? Con ese imperialismo pacifista, violento al mismo tiempo, ¿no?, que está permanentemente. Pero claro, la amargura de Schmitt, ¿no?, yo la veo, es la amargura del que no puede refugiarse en nada, ¿no? Este momento en que comienza a hablar de la Iglesia, él, aparentemente un católico, ¿no?, empieza a hablar de la Iglesia como la burocracia célibe. Sí, la burocracia. La burocracia célibe. Dice Weber, ni Weber se atrevió a hacer la sociología de la burocracia célibe, ¿no? Que esto está muy relacionado con su trabajo sobre Vitoria. Porque cuando está escribiendo el trabajo sobre Vitoria para Nomo de la Tierra, entra en contacto con los dominicos. Y
es evidente cuando vemos esto que el trabajo sobre Vitoria está lleno de ambivalencias y de ambigüedades para no ofender a la burocracia célibe, ¿no?, como tal, ¿no? Y el hecho de que la Iglesia Católica, en el fondo, se ha plegado, con el Concilio Vaticano II posterior, Teología Política II, se ha plegado a la democracia norteamericana, ¿no? Esta carencia de refugio, ¿no?, en la Iglesia, que era su timbre específico, y de hecho podemos decir que su función específica en la Corte de Berlín, que era convencer al partido católico de que debía entrar en la operación de la restauración monárquica, porque esto es finalmente teología política, y esto es finalmente Schleicher, y esto es finalmente lo que ya hay detrás de Hindenburg, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la operación que estaban intentando construir era reponer de algún modo la monarquía, ¿no?, como forma de neutralizar la lucha de clases que estaba. Pero que la Iglesia Católica, que era lo que había dado su... Bueno, no solo que la Iglesia Católica, sino que una Iglesia Católica mucho más vinculada a Peterson sea la que dé el visto bueno al triunfo imperial de Estados Unidos, esto le deja con un resentimiento completo, ¿no? Con un resentimiento completo. Sí. A ver, sí que vamos muy mal de tiempo, entonces si quiere hacer Juan, una intervención y coger dos preguntitas muy rápidas, y tenemos que cerrar ya. Solo quiero añadir que el extraordinario interés de esta obra y en general de la obra de Smith, por supuesto, no es dependiente de sus problemas de conciencia, de su culpa vaya esto por delante. Dicho esto, yo no acepto ese relato conforme al cual Smith habría sido de algún modo un corcho, un pequeño corcho en ese mar al que podríamos llamar la totalidad social, ¿no? Y en un espacio fatal, ¿no?, en que no cupiese ninguna forma de responsabilidad. Y en este punto, pues creo que no es insignificante recordar aquel testimonio magnífico de Joachim Fest cuando escribe Yo no. Es decir, era posible una resistencia, era posible una disidencia, y que por supuesto podían traer aparejadas extraordinarios castigos. Pero creo, aunque no quería hablar de Smith, de la persona Smith, que he recordado y he recogido unas notas que en realidad estaban solo en un pie de página en mi texto Revolución Conservadora, Conservación Revolucionaria, y lo traigo a colación porque no me parece insignificante. Decía, a partir de 1933, Smith da importancia al hecho de que un jurista, incluso conservador, sea judío. Su posición antijudía es notoria en el Congreso sobre el judaísmo en la ciencia jurídica alemana, donde juzga al emigrante judío como carente de espíritu y subraya la necesidad de liberar el espíritu alemán de las falsificaciones judías. Smith explica que el pensamiento judío tiene una relación parasitaria, táctica y mercantil respecto del espíritu alemán. Y Smith hace propuestas que nadie le pidió para proteger a los estudiantes frente al espíritu judío. Por ejemplo, purificar las bibliotecas, no citando a un autor judío sin explicitar su condición de tal. Por ejemplo, Marx había de ser citado como Mordecai, para que se supiese que era un judío. Elaborar una bibliografía de autores jurídicos en que se señalan los judíos, etc. En un texto de 1936, la ciencia jurídica alemana en lucha contra el espíritu judío afirma que las opiniones de autores judíos son inferiores en rango que las de autores no judíos. A su juicio, el alemán solo puede conocer del judío, esto es impresionante, el alemán solo puede conocer del judío la desproporción con su propio tipo. Smith enfatiza que el alemán no busca sino ese su tipo propio, la pureza de su pueblo, su raza, y recomienda la lectura de las opiniones de Mein Kampf sobre la cuestión judía, principalmente respecto a la dialéctica judía. Yo creo que aquí hay un extraordinario silencio sobre el acontecimiento del exterminio de 6 millones de judíos europeos, entre ellos 1,5 millones de niños.
Y por supuesto que eso, la relación con ese acontecimiento es distinta, es especial en alguien que ha ocupado una posición, que ha tenido una información, que ha estado en la corte, aunque sea un paleto, pero ha estado en la corte. Dicho esto, yo no había leído glosario en alemán y no esperaba una declaración de autoinculpación ni de contrición, pero dicho esto, sentado esto, y que no la he encontrado ni esperaba encontrar, ni la he encontrado, creo que se trata de un texto extraordinario. Se trata de un texto extraordinario de un autor al que no podemos perdernos, que es fecundante en cada una de sus páginas. Y sí, de algún modo hay algo trágico en esta figura, ¿no? Y de algún modo y esa tragedia nos interpela, porque por supuesto estamos deseando asociar la crisis, el desastre de Europa, su callejón sin salida, etcétera, pues a unos brutos, pues eso, que destruyen un bar porque su equipo de fútbol ha perdido, ¿no? Pero nos impresiona, ¿no?, que la barbarie, porque de barbarie hay que hablar, haya tenido compañeros de viaje tan cultos y tan sutiles. Dicho esto, hay que seguir leyendo a Smith, ¿no? Sí, yo creo que en el perdón, fondo... no quiero cortar, es que no sé si tenemos 5 minutos más, pero vamos, eso, tenemos que ir terminando. Juan, aquí el pasaje que has leído sobre Shylock lo dice todo. Ya, si yo fuera judío, yo querría seguir siendo judío, ¿no? Y querría ser el portador de esa forma de ser judío que es mi enemigo, que es enemigo del cristiano, ¿no? Bueno, no estoy seguro. O sea, a mí lo que me parece que dice es: Shylock sabe que el cristiano es enemigo. Claro. Que el cristiano es un enemigo que por ser cristiano es mi enemigo. Claro. Que no puede engañarme. Que no puedo engañarme como Natán pensando que las diferencias son accidentales, ¿no? Él siempre, porque ese cristiano me va a ver a mí como judío, siempre. Y no puedo engañarme. Sí. Y hay momentos extraordinarios, efectivamente, en el Mercader de Venecia, en que Antonio dice: pero bueno, ¿y qué te he hecho yo? Y dice: no, es que eso viene de antes. Claro. Ese antagonismo es previo a nosotros. Claro, eso es, y esa observación es extraordinaria. Claro. ¿Sí? Claro, en este sentido, el problema real de Smith, a mi modo de ver, el problema real de Smith es que él no se siente culpable de la relación amigo-enemigo. O sea, la relación amigo-enemigo es una relación justa. Tú sabes quién eres, yo sé quién eres, tú debes seguir deseando ser quien eres, yo, por supuesto, quiero que tú sigas deseando ser quien eres, porque de esa manera amigo-enemigo estará claro. Pero él no se avergüenza de la diferencia amigo-enemigo, ¿no? Esto es lo terrible de la situación. El hecho de que no puede concebir el mundo de la alteridad sin la hostilidad, ¿no? Y esto para él es justus hostis, ¿no? Eres enemigo justo. De eso no se puede sentir vergüenza o no se puede sentir culpa. Yo creo que este es su error fundamental. Claro, obviamente. pero si no puedes sentir culpa, tampoco has de practicar la autoexculpación. Porque claro, por eso no puede. Eso es. Si la relación amigo-enemigo es una relación natural, inevitable, fatal, geológica, pagana, ¿no? Pagana, llega a decir en un momento determinado en Hobbes que en el fondo lo que buscamos cuando nos elevamos a la cuestión de la soberanía es identificar cuál es nuestro enemigo pagano, como hicieron las ciudades paganas en la antigüedad. Y esto, que esto es brutal, es bárbaro, realmente es bárbaro, pero de esta barbarie no podemos sentir culpa, ¿no? Podemos sentir culpa de lo que hemos hecho mal respecto de nuestras propias expectativas. Podemos sentir culpa de sentirnos engañados, sentirnos utilizados, etc. Pero del enemigo no. Esto es lo que hoy nos parece monstruoso, ¿no? Porque claro, el enemigo puede ser matado, ¿no?
no solo puede ser matado, sino que... Debe serlo, exacto, debe ser. Finalmente. Esto, cuando yo tomo la palabra de Smith, digo, no debemos despreciar ningún peligro. Lo que creo que tenemos que atender es a este peligro, a este peligro, a esta justificación, que es una justificación propia del primer Tucídides, ¿no? Cuando Tucídides está intentando mostrar cómo los atenienses hablan con los de la pobre isla de Melos, ¿no? No, pero es que el fuerte mata al débil y esto es una ley natural, ¿no? Y esta dimensión de hostilidad hacia alguien forma parte de la naturaleza de las cosas, ¿no? Y esto es a mi modo de ver, esto es el peligro real, ¿no? Claro, pero porque bueno, a partir de ahí, ¿a quién aplicamos la enemistad? Es lo de menos. Claro, pero como bien recuerdas, Aquiles acepta que Príamo se lleve a Héctor, etcétera, Claro, ¿no? sí. O sea que... Claro. Pero, que también la compasión, el cuidado, son parte de lo humano, ¿no? Por supuesto. Perdonad, es que estamos Claro. fuerísima de tiempo. Recogemos 2 preguntas muy, muy breves y nos tenemos que ir porque si no se van a enfadar con nosotros. A ver, por ahí había una. Yo comparto la posición de Juan Magallanes, de que claro que no hay amigo de culpa ninguno, pero precisamente porque entre la distinción de amigo y enemigo que él trata en el concepto de lo político no hace falta, yo creo. Claro. Esa distinción en sí no es nada mala, o sea, es algo tan natural como el día y la noche. El problema, que es precisamente lo que denuncia Smith, es cuando esa dicotomía se radicaliza y el enemigo pasa a ser enemigo total, se le da el tratamiento de inhumano. O sea, el amigo pasa a ser el que defiende la causa justa y el enemigo todo el que no apoya esa causa justa. Entonces, claro, yo creo, culpa no hay ninguna, resentimiento hacia los que le juzgan sí, y... O sea, yo por lo que tengo entendido, este señor se murió siendo antisemita y a más no poder. Y precisamente lo que él critica, a mi entender, es, sí, los nazis fueron y declararon como enemigo total que había que aniquilar, exterminar físicamente al judío. Sin embargo, ahora nosotros recibimos el mismo tratamiento por parte de los aliados, de los americanos, pero ellos lo tapan con razones de justicia, de paz, de... Entonces, yo a él no le veo arrepentido de nada. Lo que sí que creo es eso, precisamente critica cómo pues, nos están juzgando como asesinos, como criminales de la humanidad, cuando estamos recibiendo nosotros el mismo trato de precisamente los que nos juzgan. Es cuestión de, pues, no sé, un decir, pues sí, nosotros por lo menos íbamos de frente, nosotros claro que sabían lo que iba a pasar con los judíos, que sí, se fue de trapo, pero luego él tiene muchas otras anotaciones diciendo pues que, bueno, que 8 millones, pues 7 o 10 podrían haber sido. Pero, no sé, o sea, a mí no me parece para nada lo aborrecible esa distinción del amigo y enemigo. Lo que me parece aborrecible es esa distinción llevarla al extremo. Porque si alguien le niega su condición de humano... Tu posición es muy consoladora, pero me gustaría que explicaras cómo evitas la escalada de una vez que has declarado a alguien enemigo en el sentido smithiano, cómo evitas la escalada de poder declararlo enemigo total. Esto es lo que me gustaría. Si aceptamos la naturalidad de esa diferencia, y no la mediamos, no la explicamos, no la denunciamos, no estamos en condiciones de mostrar que tiene condiciones de posibilidad que son específicamente ya bárbaras, entonces no sé cómo vas a evitar la escalada que pase de enemigo natural a enemigo que hay que exterminar. Es que no hay un enemigo natural, sino simplemente lo que hay es eso, un sentido de identidad. Esta es mi identidad, eso no es lo mío, no me confundas con eso ni con lo otro, como decía Nietzsche. Ahora, si ese no me confundas con este ni con lo otro quieres asegurarlo, claro, no te queda otra que aniquilar el esto y lo otro, pero... Eso es precisamente lo que denuncia Smith, que hacen luego los estadounidenses y todo el proceso de Nuremberg contra ellos, de bueno, no sé. Vemos, vale, vamos, no sé si hay alguna pregunta más que podamos recoger. Aquí hay una, sí, breve, porque ya digo, estamos fuera de tiempo. José Luis ha dicho al principio, la conciencia es un abismo, ¿no? La conciencia es un abismo. En un libro tan raro como este, bueno, no sé si es un libro, es un dietario, como glosario, se pueden decir estas cosas y podemos reflexionar y puede aparecer esto, la cuestión de la conciencia de culpa, pero esto no está en ningún otro
este es aquí donde puede interrogarse, reflexionar sobre ese abismo. Pero en los otros libros, como jurista, está prohibido entrar en el abismo. Es insoportable esto que han hecho los aliados. Han convertido una guerra mundial, una guerra internacional, en una guerra civil, en donde aparecen cuestiones de conciencia. Eso en la soledad, en el dietario. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, todos sus textos fundamentales son textos de política internacional, donde además se da cuenta, tú también, la conciencia es un abismo y vivimos una época prometeica, una época gnóstica. El prometeísmo es gnosticismo. Y por eso después de la Segunda Guerra Mundial, su obsesión es decir, binarios, números infames. Lo binario. Tenemos que pensar en una política internacional con neutrales, con terceros, etc. Bueno, eso. Un poco que creo que tenéis razón todos. O sea, el pluriversum está diseñado fundamentalmente para que no exista una unimocidad radical amigo-enemigo. Sí, lo dice, ¿no? Citando al maestro Eckhart, dice el número 2 es diabólico. Claro. El número 2 lógico. es diabólico y es peligroso, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿quieres algo más? Lo que quiero decir es que estoy muy contento de haber estado aquí porque he aprendido mucho y porque me habéis hecho pensar y os lo agradezco enormemente. Gracias. Tú también. Gracias a ti. Gracias a los dos.